Estamos celebrando que por fin estamos en esta transmisión en vivo. Bienvenida, Beatriz, una mujer que viene haciendo historia en Colombia, y digo viene hace rato haciendo mucha historia, tejiendo sociedad, tejiendo territorio, así que me encanta. Eres administradora de empresas, terminas en este tema de las mujeres y la paz que ya nos irás contando en esta entrevista. Y además te has vuelto un ícono y un símbolo para Naciones Unidas, para ONU Mujeres, para todas estas organizaciones internacionales, ¿no? Sí, eh, eh, cuando acepté la invitación para postularme en el grupo asesor de ONU Mujeres para Latinoamérica y el Caribe, se me abrieron las puertas ahí y bueno, soy inmensamente agradecida con Naciones Unidas. Muy bien, no, no es que lo esté patrocinando esta entrevista, pero bueno, al César lo que es No, al César no, sí, 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 y a no las los estoy Naciones Unidas lo que las... patrocinando, Sí, sí, bueno, el sí, trabajo no que los vienes estoy realizando con ONU patrocinando. Mujeres es muy importante y hay que ser hay que ser claros con eso también. Bueno, Sí. la idea de esta entrevista, ¿cierto? Tú me decías, hoy yo no quiero decir muchas cosas, pero la idea de esta entrevista es que podamos hablar de nosotras mismas, de nuestras historias, de tu historia, de la historia de tus ancestras también. Así que esta es la primera pregunta de siempre y es, ¿quién realmente es Beatriz Ramírez David? Y no es quién es ahora y todos estos cargos, sino cómo ha sido su proceso para ser la mujer que es hoy en día, que es una gran mujer. Oh, esta es una pregunta, uy. Chao. Bueno, sí, realmente, bueno, yo pienso que la mujer que soy hoy somos una familia de muchas mujeres, ¿oíste? Somos un matriarcado. Somos 5 hermanas y un hermano, por ejemplo, 5 tías y 5 tíos. Y así te cuento, la mayoría son tías. Y si ya vamos reduciendo, por ejemplo, mi círculo, tengo 2 hijas y 3 nietas. O sea, el tema de mujeres está ahí, me persigue. Siempre me inquietó el tema de mujeres, pero más ese tema de querer estudiar lo que yo quisiera. ¿Oíste? Lo que yo quisiera, que yo pudiera usar lo que yo quisiera, que yo me quisiera maquillar, algo tan sencillo, porque quiero maquillarme o simplemente no me quiero maquillar, que fuera como un derecho eso, siempre lo vi. Pero realmente me sacó de mi burbuja y pude darme cuenta que el tema de mujeres era mucho más amplio en el año 2000, cuando llego ya a trabajar con mujeres de base, mujeres que te encontrabas tú que eran mujeres que no sabían leer y escribir y cuando quise hacer la campaña, cuando quise, no, cuando hice la campaña de alfabetización para las mujeres, hoy me encontré con que tenían que pedirle permiso al esposo para ir a estudiar. Y yo decía, oh, y el trabajo de las mujeres es de largo aliento. O sea, esto es, mejor dicho, pero es el trabajar con la comunidad definitivamente es la parte que me ha gustado, que me ha apasionado, porque logro ver el cambio. Así sea en una mujer que yo logre ver el cambio, estoy segura que esa familia, ese hogar cambia y es ir transformando los estereotipos que están todavía vigentes, ¿no? Y me gusta trabajar en los colegios, yo trabajo en los colegios desde preescolar hasta bachillerato, con todos los estratos sociales, porque te encuentras los mismos conflictos con diferente situación económica y trabajo hasta con mujeres adultas mayores. Mira, Y sí, me gusta trabajar con mujeres adultas mayores porque en un proyecto que estuve aquí en Bogotá que se llamó Mujeres Transformando Territorio en la localidad de Suba, me encontré con abuelitas que me decían, ay, yo tenía derecho a eso toda la vida. Yo decía, sí, toda la vida.
Y una de ellas estaba con el esposo al lado y yo le dije, y me dijo, no, yo en mi época no lo hubiera ni contemplado. Entonces, aparte de que estás enseñando a esas abuelas, a esas adultas mayores, sus derechos, son las mujeres que están educando a nuestros hijos y ahí me incluyo, o sea, yo pude salir a trabajar, a viajar, a moverme, porque tenía una mamá a la que yo corría, mamá, ayúdame aquí con mis hijas, o cuídame aquí a mis hijas. Y entonces, claro, esas abuelas son las que están aconsejando a esta generación, Claro. porque de pronto nosotras estamos inmersas en laborando y tenemos que hacerlo por llevar el sustento a la casa, por aportar a la casa, entonces esa es la Beatriz que es hoy. Claro, o sea, una mujer libre que pudo tomar decisiones, ¿cierto? En un contexto también, digamos, dices tú de matriarcado de muchas mujeres, pero también, sin embargo, en un contexto social que hace que esas decisiones tampoco sean tan fáciles, ¿no? ¿Hay algún recuerdo en tu cofre de la memoria, algún recuerdo que tú hayas tenido de tu infancia o de tu adolescencia o en tu juventud que tú hayas tenido que decir, esto no está bien, o sea, que tú digas, yo quería hacer, pero alguien me dijo, no, tú eres mujer y no puedes hacerlo, o eso nunca pasó. Ay, sí, sí, sí me pasó. Yo quería ser, imagínate, increíble, yo quería ser de las fuerzas militares. Ay, eso me fascinaba. Ay, me parecía porque yo veía a esas mujeres ahí, yo decía, yo estudié en el colegio de la policía de Valledupar, entonces yo veía a esas mujeres y mi papá, no, eso no es carrera para mujeres. Después quise ser auxiliar de vuelo porque en mi época, en el año 86, cuando me graduó del colegio, no existía ser piloto. Hoy no, hoy tenemos mujeres pilotos hasta de helicópteros de guerra y aviones de guerra, ¿no? En esa época lo podías aspirar a ser auxiliar de vuelo. Mi papá, no, eso no, porque esas carreras, bueno, todo lo que me reservo que me dijo él para decirme que esas dos carreras no, esas no le gustaban. A él le gustaba, sí era partidario de que estudiáramos, sí, él apoyaba que estudiáramos, pero que estudiáramos carreras convencionales y que fueran para mujeres. Claro, eso es muy interesante porque estaba preciso leyendo un libro de Florence Thomas, que es viejo, pues digamos, ya tiene su tiempo, que es el de Conversaciones con Violeta. Y hay un relato de algo que estás planteando tú, y es que las carreras duras son para los hombres, las carreras blandas son para las mujeres. O sea, o sea, el hecho de ser blandas, ¿no? O sea, de ser sensibles, de ser esto, de ser lo otro, te ubican en un lugar estratégico como mujer y te ubican en lugares, ¿no? Pero bueno, finalmente decidiste estudiar administración de empresas, que me imagino que la Sí, disfrutaste. sí, la disfruté, pero realmente la profesión que quería estudiar yo era diplomacia y relaciones internacionales. Y estudiar la administración de empresas de alguna manera me llevó a eso sin ser pues el campo principal de esa carrera, porque Claro, hubo uno de los proyectos que amé en mi vida y que me sacó de pronto de la burbuja que te contaba al principio de ser mujer, que las falencias que teníamos eran nada a conocer las historias de otras mujeres, fue ir a dirigir un proyecto durante 7 años con mujeres donde pude encontrar la realidad. Ellas me dicen, nos enseñaste mucho, Beatriz. Y yo les digo, no se imaginan ustedes lo que me enseñaron ustedes a mí. Me aterrizaron en la realidad del país. sí. Sí. Y de tus ancestras qué recuerdas o qué imagen tienes de tus ancestras? Bueno, de parte de mi mamá, mi abuela todavía está viva, tiene 95 años, una mujer muy fuerte. En estos momentos, pues ya los años la tienen diezmada, pero siempre la consideré una mujer muy adelantada a su época.
empezando porque se casó con el hombre que quiso, no con el que le impusieron. Entonces, para esa época me parece que eso es importantísimo. Un gran logro. Eh, sí, ella siempre pensó en el estudio, a pesar de que fue una mujer que no pudo estudiar, no quiso estudiar, ahí esa parte no te la diría, pero sí la siento una mujer muy fuerte. Y del lado de mi papá, pues mi abuela, la mamá de mi papá, quedó ciega muy joven, entonces eso limitó mucho a ella, pero fue una mujer fuerte, murió de 97 años Wow. y crió unos hijos muy fuertes, muy líderes, muy emprendedores. Entonces, este es el recuerdo de las anécdotas que tengo, por ejemplo, con mi abuela, la mamá de mi mamá, que ahí sí yo decía, ay, ¿qué pasó aquí? Mi abuelo era conservador y ella era liberal. Y a pesar de que era tan adelantada a su época, en una ocasión me dijo, no, yo soy liberal, pero Leopoldo es conservador, yo voto con los conservadores. Y yo dije, uy, sí, somos fuertes, somos adelantadas a nuestra época, pero hay un momento en que no somos al 100%. Es que es Sí, difícil ella, también, ¿no? Es difícil porque no se puede uno, no puede uno juzgar tampoco ciertas decisiones, sí, claro, porque son contextos y momentos, ¿no? Son los lugares sí, claro. de cada una. Pero qué impresionante cómo tus ancestras te heredaron y te transmitieron esa fuerza, ¿cierto? También, digamos, esa valentía, ¿no? Y ese querer ser. Empezando por ahí, y creo que eso es una de las cosas que más admiramos. Cuando leemos tus relatos también, ¿no? Porque ahí en lo que vas escribiendo como escritora, vas dejando también una parte de tu esencia, y ahí vemos esa fuerza que hay en ti. Mira, hemos visto que tienes varios escritos, además eres periodista prácticamente, porque eres columnista, escritora en diarios. O sea, no eres una escritora cualquiera ni una lideresa cualquiera, sino que además te tomas los medios de comunicación de vez en cuando, ¿no? Así que hay varios, pues vamos a hablar también del libro, que es, digamos, el corazón en el marco del mes del libro y del Día Internacional del Libro todo lo que eso significa, porque las escritoras mujeres han estado, digamos, vetadas en la historia, ¿no? Y tú empiezas a indagar eso, ¿no? Tú empiezas a decir, ven, aquí hay mujeres en la historia. Tú empiezas a decir, las mujeres tienen cosas que contar. De hecho, eres coautora de un libro, ¿cierto? Que es los contadoras de historias, relatos de mujeres para no olvidar. Y empiezas a encontrar a esas mujeres. ¡Ah, la tienes ahí! ¡Qué lindo! Cuéntanos un poco de esa experiencia tuya con la pluma, o sea, empezar a encontrarte, porque escribir tampoco es un arte sencillo, tiene otras implicaciones. ¿Cuáles han sido, digamos, tus desafíos, pero también tus avances frente a encontrarte con la escritura y ser esa escritora y además escribir sobre otras mujeres que han estado de alguna manera invisibles en la historia? Sí, bueno, yo comencé a escribir por una invitación, nunca me lo hubiera imaginado. El director de la revista para la que escribo, Joari Gautier, escuchando mis talleres y mis conferencias en Valledupar, un día me dijo, Beatriz, ¿por qué no escribes lo que estás diciendo? Sería interesante que lo hicieras. Y en una ocasión, uno de las personas del periódico El Mompostino también me invitó a escribir ese sí era, ¿cómo es? En físico, ese periódico, es en Impreso, físico, pues, impreso. sí, y- impreso. Entonces, ahí comencé así como, y me di cuenta que era una forma de rebeldía sacar a las mujeres que están haciendo cosas y que nadie sabe, y que están haciendo esas cosas de manera anónima y están transformando territorios, ya. Entonces, y escribir para mí es como una forma
de rebeldía, de contar lo que está pasando, los adelantos que tenemos, ver lo positivo en lo que de pronto todos vemos que está malísimo, pero debe haber algo positivo dentro de eso, entonces de eso me gusta escribir. Qué bueno. Y esas mujeres que fuiste, por ejemplo, cuando para el 8 de marzo sacaste un artículo sobre las mujeres en la historia, cuando vas descubriendo a esas mujeres, también qué te transmiten esas mujeres, qué vas, digamos, descubriendo ahí. Bueno, ¿qué voy descubriendo? Que nosotras no somos nada sin ellas. Nosotras no fuimos las primeras en algo, ¿no? Entonces es reconocer ellas, bueno, ellas que hicieron, qué están aportando a mi historia, a la historia del país, que está silenciada, qué puedo rescatar de lo que ellas hicieron y seguir adelante. Y eso lo escribí de las mujeres en la historia, porque me invitaron una vez a una conferencia a la escuela de la policía, de mujeres de la policía en Fusagasugá. Entonces yo decía, claro, a estas mujeres voy a contarles lo que han hecho las mujeres en la historia. Ellas son unas mujeres que entran de 18 años a la escuela y salen a los 19. Entonces, mira, todo lo que las mujeres, el potencial que las mujeres tenemos y dentro de la misma institución en la que ellas están. Hay muchas mujeres haciendo historia. Claro. Qué bello eso que estás planteando, porque finalmente es el componente que tanto hace falta en las clases de historia de los colegios, ¿no? Y es que nos integren en las currículas precisamente todo cómo ha sido el proceso de ganar los derechos, ¿no? Porque a veces las mujeres que ya estamos en la universidad o que pasan por las aulas del colegio, sienten que no ha pasado, que esto es normal y que aquí nunca ha habido una lucha, ¿no? Entonces, poder realmente identificar las luchas de las mujeres. Bueno, hay una parte de Sí, tu mira, vida, ahí te voy a agregar algo. dime. Te voy a agregar algo, por ejemplo, en ese tema que me estás contando de cómo rescato a las mujeres. Tengo una anécdota de los artículos que he escrito sobre las mujeres científicas y las niñas. Resulta que me llegó un video y rodó mucho, se hizo viral, donde en un aula de clase preguntan a los niños a qué científicos conocen y pues bueno, los mismos, Patarroyo y bueno, y después se presenta mi sobrina con 6 años, 7 años, que si yo conocía a Marta Gómez, y yo, Marta Gómez, yo que hablo de mujeres no tengo ni idea. Una científica colombiana que fue la que clonó los gatos salvajes, entonces yo dije, no, hay que buscar las científicas colombianas. Y si tú miras en la historia de las científicas, ellas apenas están desde el 2015, tienen la red de mujeres científicas. Entonces son nuevas, mira, hace 5 o 6 años apenas. Claro. Entonces esa era la parte que quería hacerte y así van Buenísimo. saliendo los artículos. Buenísimo. Además, porque eso es, digamos que parte de la deuda histórica, ¿no? Encontrar precisamente las historias de las mujeres que vienen a o sea, definitivamente Beatriz teje la historia de América Latina, descubriendo a esas mujeres, volviéndolas a traer al debate público, al debate, a la agenda de medios también, ¿no? Y empiezas también un proceso, tienes mucho proceso comunitario, ¿no? Y ahí, que es una de las cosas que me parece tan impresionante de todo lo que has hecho, ¿no? ¿Cómo vas a terreno? ¿Cómo te enfrentas? Al principio nos relatabas un poco de esto de cuando fuiste a integrar el proyecto y las mujeres tenían que pedir permiso a sus esposos para poder estudiar y poder aprender a leer y a escribir, ¿no? Eh, ¿Cómo te insertas en lo social y comunitario? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros aprendizajes? ¿Cómo llegas ahí? Y digamos, ¿qué aprendes también en ese relato que nos estás dando del patriarcado? ¿Cómo lo empiezas a descubrir y a definir? Bueno, yo inicio con un proyecto, te cuento que inicio por accidente. En este proceso comienzo por accidente hace 21 años. Me asignan como enlace municipal para el programa Familias en Acción.
En ese momento no se sabe qué vamos a hacer nosotros con este proyecto. Era algo que venía, que tenía que implementarlo según la región que estaba, porque no era lo mismo en el Magdalena que en el Cesar, que en la Guajira. Somos los mismos, pero las dinámicas eran distintas. Y yo llego a ese proyecto. Y entonces ahí en ese proyecto, nosotros ¿qué hacíamos? Pagábamos un subsidio y teníamos el control de los niños en el hospital, que tuvieran la mamá conciencia de que había que hacerle seguimiento de crecimiento y desarrollo y que estudiara. Eso era todo, pero te encuentras otras circunstancias que las mujeres no saben firmar. Yo decía, es el año 2000 y hay mujeres de 30 años que no saben firmar. Entonces buscas aliados. ¿A quién busco? Entonces busqué un día sentada en la puerta así pensando, ¿qué hago? Porque estas mujeres tienen que estudiar, o sea, yo no me puedo ir de aquí sin que ellas no sepan ni firmar. Entonces le pregunté a un profesor que pasó por la puerta de mi casa y yo le dije, vea, profe, ¿qué podemos hacer con las mujeres que no saben firmar? Y me dijo, uy, niña Beatriz, se la tengo. Resulta que viene un proyecto que se llamaba, bueno, no recuerdo. Ellos necesitaban tener mujeres adultas porque la validación de la primaria en mujeres adultas no había, Ujú. había en adolescentes. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, usted tiene las mujeres, nosotros tenemos el tiempo. Entonces fue, ¿cómo cuadramos? Muchas de estas mujeres trabajaban como empleadas domésticas en el día y salían 6 de la tarde a su casa a cumplir con las cosas de su casa, ¿no? Pero yo les abrí, les puse las cartas sobre la mesa y ellas me dijeron, sí, claro, aceptamos. Bueno, listo, las clases son de 6:30 a 10 de la noche. No, no podemos, porque nosotros salimos apenas del trabajo a las 6. ¿Qué tal si de 7 a 9? De 7 a 9. Listo, teníamos eso listo. Ahora a buscar que las mujeres tuvieran el permiso de los esposos. Entonces fue visitar casa a casa de esas mujeres que no tenían el permiso para que esas mujeres tuvieran la oportunidad. Validamos, ¿cómo es? Sí, validaron primaria hasta quinto de primaria. Hicimos 3 grupos. Las que no sabían nadita en primero, segundo y tercero en otro grupo, cuarto y quinto en otro grupo. Fue maravilloso el día del grado, fueron 25 mujeres y 2 hombres, porque siempre me gusta incluir en el proceso a los hombres. Y en uno de los hombres que fui a pedir permiso, yo le dije, pero ¿por qué no quieres que ella estudie? Me di cuenta que él tampoco sabía leer y escribir. Entonces ahí estaba ese temor, va a superarme. Pero vamos, y tú también vas, no es solo de mujeres, pero nunca quiso ir. Pero eso fue maravilloso, maravilloso. Y recuerdo que bailamos debajo del palo de mango de Diomedes Díaz en el patio del colegio celebrando ese grado, fue una maravilla. Ay, qué lindo, qué emoción además, porque son los logros de la vida también que nos arrebatan estas sociedades también en donde la población, la pobreza es más pobreza cada vez y la vulneración a los, digamos, a ciertos escenarios y espacios es demasiado. Entonces, qué necesario es entender que la región sigue con altos niveles de alfabetismo, ¿cierto? Ujú. Y que no es como que pensamos que todo ya está dado, que ya todas las historias están ganadas y que todas las luchas están dadas. Y en este pequeño ejemplo del año 2000, como decías, hace 20 años nomás, Sí. se demuestra cómo una población sigue sin saber leer y escribir, algo tan básico en el derecho a la educación, ¿no? Bueno, Beatriz, además de eso, tú después empiezas como a hacer otras apuestas y una de esas apuestas es la paz. Eh, digamos que el centro, el corazón de tus escritos está el libro de Mujeres Constructoras de Paz en Valledupar, Cesar. Eh, y en ese libro me gustaría que nos pudieras relatar a quienes ven esta entrevista cuál es el corazón del libro, cómo nace, ese es el libro, muy bien. ¿Cuál es el corazón del libro, cómo nace
y cuál era como tu idea inicial y hoy en día, después de que llevas el libro a muchos lugares, también es el libro cómo podría ir evolucionando. Mm. Bueno, ese libro nace porque recibo una invitación como panelista de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que contáramos experiencias, si teníamos experiencias eh, positivas o las experiencias que tuviéramos. Y yo dije, uy, ¿de quién más voy a hablar yo? De las mujeres de Valledupar. O sea, ¿quién va a llevar a las mujeres de Valledupar fuera del país? Si tengo esta posibilidad, hablo de todas las mujeres de Colombia cuando se Ujú. presenta la oportunidad. Pero este sale por las mujeres de Valledupar, entendiendo que la construcción de paz se hace desde el cotidiano, ¿verdad? Entonces este libro es un honor a las mujeres de la red para la Ya, nada justifica las violencias contra las mujeres. Ah, mira. Esa fue, sí, esa fue una red que nació con mujeres de base, algunas con trabajo ya y otras completamente mujeres de base haciendo su ejercicio de activismo y liderazgo en comunidades completamente vulnerables que están en la margen derecha del río, mujeres que eran víctimas de la violencia. Entonces, ¿cómo inicia esta red? Esta red inicia porque en el 2008 tú sabes que sale la ley 1257, que es la de no violencia contra las mujeres. Entonces, ¿dónde se está viviendo más la guerra? Sino dentro de los hogares. ¿Quiénes están poniendo los muertos? Las mujeres. Entonces se comenzó a sensibilizar en esa ley. Y en ese momento el departamento del Cesar era uno de los departamentos con estadísticas altas en violencia contra las mujeres y la violencia psicológica, que era lo que la gente decía, pero si te pegó un empujoncito, no, si te jaló el pelo. Y entonces era eso, en que las mismas mujeres reconocieran que se estaba ejerciendo violencia sobre ellas. Ujú, sí. Al cabo de un semestre de esa capacitación, se decidió crear la red. Hoy es la red de voceras y voceros para la Ya. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Entonces, esas mujeres han puesto sobre la agenda pública el tema de violencia en Valledupar y en el Cesar, Mm, empezando porque reconocieran que se estaba ejerciendo violencia. claro, ¿Ya? Sí, entonces esa es una forma, a mi modo de ver, una forma de construir paz. Si excelente. hay una mejor convivencia dentro de los hogares, claro que tú no vas a salir, mejor dicho, con todas a darte con el que sea que se te atraviese en la calle. Sí. Entonces, sí. Entonces con ellas, y son realmente un grupo de mujeres que admiro, ya, imagínate, ya tienen 10 años, van a tener 11 años ya. Y son mujeres que trabajan, y es que cuando tú quieres hacer algo no vale un peso. Son mujeres que trabajan con los recursos de ellas, a donde haya que movilizarse. Entonces, en Valledupar se tomó como emblema el Parque de las Madres, que da frente al cementerio central, Hay un y parque que ahí se llama se el hace, Parque de las Madres en Valledupar. sí, sí, queda frente al cementerio central en la Novena, y Ajá, es un parque emblemático. Aquí hacemos nosotros esto, y en la Plaza Alfonso López, pues lo que es el Festival Vallenato. claro. Esa sí es conocida. Sí, eso sí es conocida. Yo creo que el Parque de las Madres, la red para la ya la hizo conocida, porque siempre para el 8 de marzo y para el 25 se hacían actos simbólicos ahí. Y hubo uno de esos actos simbólicos que se hizo para los hombres. Entonces las mujeres de la red, ahí en el parque, preguntándole a los hombres que qué le agradecen a las mujeres. Haberme parido los hijos, haberme parido a mí. Sí, pero a las mujeres como mujer, no a la mujer como mamá.
Ya, entonces es ese ejercicio de concientizarlos. Ellas se toman los medios, ¿ah? Hacen toma de medios para esas fechas especiales, hacen comunicados de prensa cuando es menester hacerlo. Han hecho capacitaciones que sensibilicen en el tema de las noticias y no Ajá, revictimicen sí, a las mujeres. ujú, A los consultorios jurídicos de la Universidad de Valledupar, ujú, para que esos nuevos muchachos, hubo un acto bien interesante que se hizo con la Universidad del área andina y fue con unos candidatos a la alcaldía. ajá. Y hubo candidatos que realmente les preguntábamos, porque se fue a presentar la ley, se les preguntaba que si la conocían y hubo muchos que sinceramente no tengo ni idea de lo que nos hablas. No, pues sí es que hasta muchos funcionarios en distintas alcaldías no tienen ni idea de la ley, de la Sí, claro. 1247 menos. Sí, sí, claro. Y muchas de estas mujeres hacen acompañamiento. Ellas no reemplazan al Estado, obvio, no se reemplaza al Estado, pero sí sirven de un apoyo para las mujeres, de orientación. Claro. Sí, porque finalmente se convierten en una red, ¿no? Y la red, digamos, que lo que hace es apoyar. Y qué necesaria es la construcción de redes en los municipios de Colombia, ¿no? Sí. Ustedes que han podido sacar esta experiencia y la han podido relatar, qué han podido también encontrar en otras experiencias de territorio, qué les dicen otros territorios frente a esa experiencia que ustedes, digamos, han realizado allá con este grupo de mujeres. Bueno, desde esa experiencia, y las mujeres lo que han abierto son nodos en otros municipios. Ah, mira. Sí, han hecho nodos en otros municipios y pues lo dejan ahí, les hacen el acompañamiento, pero no se abre una red diferente. Ujú. Bueno, mira, se Sí, y está. ellas están Ah, qué en bien. todos los temas. Sí, si te acuerdas del tema del bolillo, Sí, ¿sí? Ah, bueno, se tomaron el estadio de Valledupar. bien. ¿Oíste? Y Excelente. antes de comenzar el partido, sí, claro. Entonces es bien chévere porque ellas lo hacen de una manera pacífica, pero las personas las escuchan. Qué bueno. Y en este momento son un referente, o sea, los periodistas en este momento en Valledupar necesitan hablar del tema de violencia contra las mujeres, lo que sea, buscan a la red. Sí, y qué interesante eso que estás hablando de las acciones, ya lo venía relatando con todo lo que se hizo en la plaza o en el Parque de las Madres, en la Plaza de Madres, y son las acciones simbólicas, como obviamente hay que ir a lo público, hay que salir a la calle y en lo público, digamos, hacer evidente todos esos sufrimientos y todas esas violencias que siempre estuvieron en el marco de lo privado, ¿no? Y es eso que Sí, pasaba en casa, entonces como antes era como que venía el policía, golpeaba, no, no, no pasa nada. Ah, bueno, y se iba, porque los trapitos sucios se lavaban en casa, ¿no? O porque efectivamente eso no hay que meterse porque esta noche lo arreglan en la cama, o cosas de esas historias así como muy folclóricas de nuestra cultura, en la que siempre lo privado se mantenía privado y algo que me parece muy interesante cuando hablas de la ley 1257 del 2008 es decir, no es una violencia intrafamiliar, es una violencia contra las mujeres, esto que nunca se había nombrado, ¿no? Poder separar esas dos ideas, ¿no? Porque cuando vas a la comisaría, todo está dentro de la violencia intrafamiliar y entonces a todos los tengo que cuidar, pero este ejercicio de violencia contra las mujeres nunca se había tipificado sino hasta el 2008. ¿Y cómo ustedes hacen ese trabajo tan interesante? Mira, te cuento que se unió Claudia Patricia, se unió ah, Mónica, bueno. Mónica David, creo que debe ser también de tu familia. Está Esteban, fue un estudiante también alumno mío. Ah, yo también me di una. Ah, Así que para todos los que se están uniendo, Aida Hernández te mando un saludo. Así que
Así que un abrazo. Si tienen preguntas también para nuestra invitada en Mujeres que Tejen la Historia de América Latina y el Caribe, esta es la entrevista número 19. Y te cuento un poco, pues Beatriz ha sido seguidora también y ha visto a todas las invitadas. Hace 8 días estuvimos con una argentina, ¿cierto? Y hemos pasado por distintos países. Hemos pasado por Brasil, por Chile, por Argentina, por Colombia, por Perú. Y próximamente tendremos una invitada desde Uruguay, una escritora también, una poeta. Así que te cuento eso porque estamos en el marco de la semana y del mes del libro y del día de la lengua española, específicamente lo que se llama en Colombia el Día del Idioma. el día del Pero niño. también hay otros idiomas, ¿no? Y hay otras lenguas propias y originarias. ¿Cómo está en Valledupar el tema de las comunidades? ¿Las mujeres indígenas se identifican, se reconocen? Yo sé que no tienes escrito sobre el tema, pero muy seguramente me imagino que están ahí en la población o cómo ha sido ese, o no hay mucho trabajo sobre el tema de las mujeres indígenas en Valledupar. Sí, sí escribí sobre las mujeres indígenas, el Día de las Mujeres Indígenas. Ah, ya, perdón, perdón. Sí, Me perdí, me lo tengo, perdí. Me lo tengo que tengo leer. un artículo de eso. Tranquila. Sobre las mujeres indígenas sí se reconocen, sí se identifican. Dentro del grupo teníamos mujeres indígenas, aruacas y cancuamas, y todavía hay unas cancuamas que están ahí. Para las cancuamas el ejercicio fue lento, pero ya tú las encuentras a ellas que ya viene ya hace un tiempo, ya se viene reconociendo la comunidad, Ujú. ¿sí? Y con ellas se hace un ejercicio chévere y tengo una anécdota con una de ellas y era que incluyéramos a los hombres en los procesos. Yo soy partidaria de incluir a los hombres en los procesos porque soy consciente que somos hechuras de una misma cultura, Sí, ¿verdad? Donde cada uno, así como para nosotros ha sido duro, para los hombres también ha sido duro de pronto tener que tener un estereotipo de un hombre fuerte, rudo, sin quererlo. Entonces ella me decía, Beatriz, hay que incluir a los hombres porque yo, como indígena, paro a las mujeres y a los hombres. Así que no me puedes dejar a los hijos, a la mitad de los hijos por fuera. claro. Entonces yo decía, ah, sí, es cierto. Y otro amigo que pertenecía a la red, porque él falleció, lamentablemente, el profesor Piedraíta, que fue al que le borraron su mural en la alcaldía de Valledupar, lamentablemente un mural espectacular, sentimental, todo culturalmente que aportaba. El profesor Piedraíta siempre me decía, Beatriz, ve haciendo un paso a la vez. Ahora vamos a pelear por la violencia física. Bueno, ganamos el espacio, lo posicionamos en la agenda. Bueno, entonces ahora hablamos de cómo es, del piropo callejero. Y porque si De tú la acoso pones sexual todo en el callejero. mismo, ¿sí? No prestan atención. Entonces vayamos una cosa a la vez. Y yo decía, a mí me gusta conversar mucho con los hombres, porque es que me gusta ver el punto de vista que ellos tienen a este ejercicio que nosotras estamos haciendo. Porque yo no entiendo el trabajo de mujeres como que nosotras somos un barrio aparte a los hombres. No. Y tampoco lo puedo hacer como me preguntaron alguna vez en México y me decían, pero ¿cómo comenzamos, Beatriz? Yo le dije, ¿con quién vamos a comenzar? Con los hombres de nuestra familia. Yo no puedo salir a empoderar a mi vecino si en mi casa tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a mis tíos, tengo a mis sobrinos, por ellos es que tengo que comenzar. Entonces siempre me gusta incluirlos, siempre me gusta incluirlos. Qué interesante eso, porque finalmente el problema no es contra los hombres, sino el asunto, el problema se llama patriarcado, y el patriarcado nos Sí, educó a hombres y a mujeres en un modelo de dominación y de control político y de control y dominación sobre ese ser que no fue reconocido como igual desde el principio de la historia. Así que bueno, sí, Beatriz, claro. muchísimas gracias por estar con nosotros en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina.
Me gustaría igual que antes de cerrar esta parte de la entrevista, también nos relates cómo ha sido tu rol ya ya además de ser mujer trabajadora, mujer escritora, mujer que activista, defensora de derechos, porque te has vuelto defensora de derechos de las mujeres, eres una defensora de derechos de las mujeres. ¿Cómo es también ese diálogo ya a la interna? Porque lo estabas planteando ahorita, también no, ya con tu siguiente generación, con las hijas, ¿cómo transmites eso? Porque ahorita lo decías, no puedo hacer algo afuera si no lo trabajo a la interna en mi contexto básico. ¿Cómo lo transmites con tus hijas? ¿Cómo lo transmites con tus nietos? Porque hablabas al principio que ya teníamos nietos y esto. ¿Cómo vas Me llevando casé muy eso? joven. Sí, me casé muy joven y estuve inmersa mucho tiempo con mis hijas pequeñas en este mundo del machismo y de la dominación. Entonces, pero sí, crié a mis hijas, por ejemplo, con la importancia de educarse, que cuando nos educamos podemos ganar un espacio. Ya con mis nietas, porque con mis hijas les compré Barbies, lo tengo que confesar, que compré las Barbies que salían. Además es que Sí, Barbie es la mujer que quiere ser, ella puede ser lo que sea. Barbie es imagínate, veterinaria, es exacto. astronauta, eso. Sí, sí. Entonces, menos mal que cuando ya mis hijas entendían de Barbies, ya era esa Barbie la mujer que quería ser. Ah, No era la Barbie de mi época cuando yo era niña, que además las traían de Estados Unidos porque en Colombia no las vendían, y era la Barbie modelo la que los estereotipos nos decían, una mujer mínimo 1,70, rubia, 90, 60, 90, ¿no? No, ya esta Barbie, ya tú te encuentras hasta Barbies negras. claro, ¿Sí? lindo. Pero ya, por ejemplo, ya con mis nietas sí no tenemos diferencia de juegos. Por ejemplo, mis nietas, las mayores, tienen tres balas, tienen camiones. En Navidad les regalé una estación de la NASA que ellas mismas armaban. Entonces, no hay, sí, hay muñecas, claro, hay muñecas, pero también hay carros. Entonces, por ejemplo, una de mis nietas, ella es fascinada con los carros, fascinada con los carros. Uy, quedó fascinada con un carro bombero. Sí, uy, le conseguí el carro bombero. Y entonces, ay, pero es que a ella le gustan mucho los carros. Es que va a ser o ingeniera o una excelente conductora. Maravilloso. Sí, toca, sí, sí, sí. He tratado el ejercicio, lo he tratado más con mis nietas, porque como te confieso, tuve a mis hijas muy joven y estaba inmersa en eso y desde Barbie, pero ya con mis nietas Barbie nada. Cero yo, cero Barbie. Excelente. Maravilloso, maravilloso. Sí, eso me recuerda mucho cuando, ya que estamos hablando de esto de los estereotipos, una vez que estaba en una tienda y la mamá estaba muy furiosa porque la niña quería disfrazarse de Winnie the Pooh y la mamá le decía, no, ese no es un disfraz para niñas, acá están los de princesas. Yo quiero el de Winnie the Pooh. No, no, le decía la mamá, eres una niña, tienes que vestirte de princesa. Entonces es como también salimos de esos estereotipos construidos, tú misma lo planteabas, por todo un sistema, ¿no? Y los medios de comunicación se contribuyen a ese sistema y cómo rompemos y salimos de estas lógicas en las que hemos estado en niveles de inferioridad, en niveles de vulneración, porque somos las princesas que hay que rescatar, o somos, sí, o somos las que no podemos cambiar una llanta, o conducimos mal, como, sí, en fin, ¿cómo se nos atribuye todo eso? Porque no, lo mismo en las universidades, ¿no? Las carreras blandas y las carreras fuertes. Porque estamos siempre en términos de debilidad y cómo empezamos a cambiar ese chip en las nuevas generaciones. Me parece fabuloso, fantástico. Ahí yo creo que también tú tienes algo que aportar en todo lo que has hecho durante estos años, en las conferencias que dictas, y viene con el tema del amor y lo romántico. Esto del mito del amor. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo tratas?
he trabajado bastante el transformar el mito, aunque me dicen que los mitos no se pueden transformar, pero de alguna manera tengo que llamarlo, transformar el mito del amor romántico, que nos da igual a hombres y mujeres. Y cuando trabajo con adolescentes, realmente la violencia en el noviazgo es impresionante. Entonces yo empiezo con las películas de Disney. Si tú te ves las películas de Disney, los estereotipos que nos recreaban, y era, esa mujer calladita te ves más bonita, y cuando empezaron con la nueva Bella y la Bestia, que ella llega y está viendo todos esos libros, pero de todas maneras acepta ¿cómo es? A la bestia. Ahí al final ya no se No, vale, y hace que estar pero encerrada finalmente, ¿no? O sea, no ser sí, libre, y al perder la final, libertad. ajá, Ujú. sí, sí, yo decía, uy, va bien porque están los libros, pero al final, bueno, y si estás en los hombres, por ejemplo, tienen que ser bellos, tienen que tener dinero, entonces estos hombres van a conseguir dinero a costa de lo que sea, ¿verdad? Y si nosotros tenemos que estar delgadas y rubias, los hombres tienen que tener la chocolatinita en el estómago para ser aceptados. El que nosotras reconozcamos que somos nosotras, que nosotros no necesitamos esa media naranja, sino que puede ser una naranja y un limón y hacemos algo chévere cuando nos encontramos. Y entonces es trabajar y es un taller bien interesante que hago con las adolescentes, bueno, también hago con las mujeres, y imagínate que me tengo una anécdota de algún pueblo del Magdalena, cuando llego al taller y una de las señoras se levanta y me dice, uy, licenciada, usted viene hoy a enseñarnos a retener el hombre en la casa. Yo decía, uff, el trabajo es de largo aliento. Claro. ¿No? Sí, ya, entonces son todos esos temas que te das cuenta que hay que hacer mucho trabajo, a pesar de que hemos ganado muchos espacios, hay que hacer mucho trabajo y es algo que me encanta trabajar. Ayer tuve la oportunidad de participar en un conversatorio vocacional en el colegio del que soy egresada. Me invitaron y bueno, hablamos delicioso con los niños. Yo pienso que tienen más o menos unos 9 años, pues son niños de cuarto de primaria. Y bueno, les llevaba experiencias, súper la experiencia de Diana Trujillo, por ejemplo, la de la misión del robot a Marte y todo eso. Y entre una de las panelistas estaba una señora que es oficial de la policía. Y entonces la profesora viene y le dice, no, y de pronto de aquí pueden salir ingenieros, médicos, policía. Y un niñito se levanta y dice, no, yo no quiero ser policía, yo quiero ser futbolista. Y decía, uy, ¿cómo? La tiene clara y ya levanta la voz, o sea, no importa, yo ya levanto la voz. Entonces, eso me encanta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por todos estos relatos, por compartir parte de tu vida, por hablar de esas cosas que a lo mejor no querías hablar, pero las pudiste relatar en esta entrevista. Gracias por entregarle un No, mira, pedacito. habló Beatriz la humana. Qué bien, excelente. Entonces, Escribió una Beatriz, ya historia. para cerrar, en una frase, o nos querías leer algo, no sé, ¿estás ahí lista preparando para leer algo? Sí, Li- bueno, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería compartir? Miren, que apostarle a la paz de Colombia es por la Colombia que nos merecemos. Y la paz se construye con acciones cotidianas y empecemos de una vez por todas. Esa es mi invitación. Así que es Beatriz Ramírez David, una mujer que teje la paz desde Colombia y es una mujer que construye América Latina, teje la historia de América Latina. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber estado en esta entrevista número 19. Un abrazo así grandísimo, y espero que cuando vuelva a Colombia poderte abrazar así fuertemente y que esta pandemia no Sí, lo permita. sí, sí, gracias a ti, Angélica, por haberme invitado y incluirme aquí. Para mí es un honor
que me hayas tenido en cuenta y bueno, y seguimos adelante. Bueno, un abrazo gigante y a todos nuestros seguidores los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales la página de Fundación al Derecho y las otras entrevistas y también esta después en el canal de YouTube. Abrazos, chao. Chao.